Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos debates que encienden pasiones entre los fans, un tema que da para muchas charlas, teorías y, por supuesto, mucho corazón. Estamos hablando de parejas que nos han robado el aliento, de romances que nos han hecho suspirar y, en este caso, vamos a poner sobre la mesa la eterna pregunta, ¿amor eterno, Mert y Afra o Hande y Kerem? ¿Quiénes se llevan la palma del amor para siempre? Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del entretenimiento. Dale al botón rojo y activa la campanita, así estarás al día de todo. Hoy vamos a desgranar estas dos icónicas parejas, vamos a analizar qué es lo que las hace tan especiales, qué elementos nos conquistan y si realmente podemos hablar de un amor eterno en cada uno de sus casos. Vamos a comparar sus trayectorias, sus chispas, sus momentos más memorables y, por supuesto, vamos a escuchar vuestra opinión, porque al final vosotros sois los que tenéis la última palabra. Prepárense porque se viene un viaje emocionante por los sentimientos, las pantallas y las historias que nos han marcado. Empecemos con la pareja que para muchos definió un antes y un después en la televisión turca, Mert y Afra. Mert y Afra. Su historia en Señorita ¿Por qué? Nos atrapó desde el primer episodio. Recordarán esa química instantánea, esa tensión que se palpaba en cada mirada, en cada roce. Mert, el chico misterioso con un pasado complicado pero un corazón noble, y Afra, la joven vivaz, independiente con una chispa inconfundible. La forma en que sus personajes interactuaban, esa dinámica de tira y afloja, de polos opuestos que se atraen irremediablemente, era simplemente mágica. ¿Qué hacía a Mert y Afra tan especiales? Creo que radicaba en la autenticidad de su conexión. No era un amor perfecto, libre de obstáculos, sino uno que se forjaba en medio de malentendidos, de desafíos personales y de un entorno a menudo complicado. Vimos cómo crecían juntos, cómo aprendían el uno del otro, cómo se convertían en el apoyo fundamental en los momentos más oscuros. Esa vulnerabilidad que mostraban, esa entrega total a pesar de los miedos, es lo que nos llegaba al alma. Además, la actuación de los actores, la forma en que transmitían cada emoción con una sutileza increíble, hacía que fuera imposible no enamorarse de su historia. Cada gesto, cada palabra, resonaba con una verdad que trascendía la pantalla. Y luego está la pregunta que todos nos hacemos al ver una pareja tan compenetrada en la ficción, ¿existe esa química también fuera de cámaras? En el caso de Mert y Afra, los rumores y las especulaciones siempre estuvieron a la orden del día. La forma en que interactuaban en entrevistas, en eventos, la complicidad que se les veía, alimentaba esa fantasía de que su amor en pantalla se trasladaba a la vida real. Y es que, seamos sinceros, cuando vemos una pareja tan bien avenidas, tan sincronizadas, es inevitable desear que esa magia continúe. ¿Fue un amor real? ¿Fue una conexión profesional excepcional que simplemente nos hizo creer en cuentos de hadas? La verdad es que aunque muchos desearon que su historia trascendiera la ficción, su relación, tal como la conocimos, se mantuvo en el ámbito de la pantalla. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en el público, creando una legión de fans que todavía hoy suspira por ellos. Ahora, cambiemos de escenario y hablemos de otra pareja que ha conquistado corazones a nivel mundial, Hande y Kerem. Hande y Kerem. Su historia en Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global. La premisa era tentadora, un acuerdo, una relación fingida que, poco a poco, se convierte en algo mucho más profundo. Eda, la soñadora, la apasionada, que busca venganza y termina encontrando el amor en Serkan, el empresario frío, calculador, pero con un lado tierno oculto. Lo que hizo que Hande y Kerem fueran tan irresistibles fue esa chispa explosiva que emanaba de ellos. Su relación en la ficción era un torbellino de emociones, de idas y venidas, de momentos divertidos, románticos y por supuesto dramáticos. La comedia romántica estaba a flor de piel, pero también había una profundidad en sus personajes que nos enganchó. Vimos cómo Eda lograba derretir el hielo de Serkan, cómo él aprendía a abrir su corazón y a mostrar su lado más vulnerable. La evolución de su amor fue gradual, construida a base de pequeñas victorias, de confesiones a medias y de miradas que lo decían todo. Y aquí es donde el debate se pone interesante. A diferencia de Mert y Afra, en el caso de Hande y Kerem, su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Sí, señores y señoras, Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, y esa conexión tangible, esa autenticidad en su relación fuera de cámaras, añadió una capa adicional de fascinación para los fans. Verlos juntos en eventos, sus gestos.
de cariño mutuo, sus publicaciones en redes sociales, todo contribuía a la narrativa de un amor que había nacido en la ficción pero que se consolidaba en la realidad. La pregunta que surge es, ¿influye el hecho de que una pareja sea real en la percepción de su amor eterno? Para muchos la respuesta es un rotundo sí. Ver a Hande y Kerem juntos demostrando su amor en público hacía que la fantasía se sintiera más sólida, más creíble. La transición de la pantalla a la vida real validaba, de alguna manera, la intensidad de los sentimientos que habíamos presenciado en la serie. Sin embargo, también es cierto que la vida real tiene sus propios desafíos, y las relaciones, incluso las más idílicas en la ficción, pueden enfrentar obstáculos insuperables. Ahora analicemos el concepto de amor eterno. ¿Qué significa realmente? Es una promesa para siempre. Es una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. En el contexto de las parejas de ficción, el amor eterno a menudo se asocia con esas historias que nos marcan, que se quedan grabadas en nuestra memoria, que nos hacen creer en la magia del amor. Mert y Afra nos brindaron esa sensación de un amor incondicional, de dos almas destinadas a encontrarse. Su historia, aunque haya quedado en la pantalla, se ha convertido en un referente de romance apasionado y verdadero. Por otro lado, Hande y Kerem, al tener una relación real, nos ofrecieron la oportunidad de ver cómo ese amor que admirábamos en la ficción podía florecer y mantenerse en la vida cotidiana. Su historia real añadía un elemento de realidad a la fantasía, permitiéndonos sentir que, en efecto, el amor verdadero existe y puede ser tan apasionado como lo vemos en las series. Sin embargo, la vida real es compleja y las relaciones, incluso las más sólidas, pueden tener sus altibajos. Entonces, ¿quién gana en esta batalla por el amor eterno? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Depende de lo que cada uno valore más. Si buscas la chispa pura de la ficción, la química innegable que te hace suspirar con cada mirada, entonces quizás te inclines por la intensidad de Mert y Afra. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo una pareja de pantalla puede dejar una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Si por el contrario valoras la conexión que trasciende la pantalla, que se manifiesta en gestos reales y en una relación palpable fuera de cámaras, entonces Hande y Kerem podrían ser tus favoritos. Su historia nos demostró que a veces, la ficción puede ser el preludio de una hermosa realidad. Ambas parejas nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho soñar y nos han recordado la belleza del amor en sus diferentes manifestaciones. Lo importante es que independientemente de a quien prefieras, estas historias nos han tocado el alma y nos han hecho creer en la fuerza de los sentimientos. Y ahora, queridos amigos, es vuestro turno. Hemos planteado el debate, hemos analizado los puntos fuertes de cada pareja. Queremos saber vuestra opinión sincera. ¿Cuál de estas parejas os parece el epítome del amor eterno? Mert y Afra con su intensidad en la pantalla, o Hande y Kerem con esa conexión que fue más allá de la ficción. Dejad vuestros comentarios abajo, contadnos por qué elegís a una sobre la otra. Nos encanta leer vuestras opiniones y crear esta comunidad de debate tan apasionada. Y antes de despedirnos, si este vídeo te ha parecido interesante, entretenido o te ha traído buenos recuerdos de estas parejas, te pido un favor enorme, dale un buen me gusta a este vídeo. Comparte este contenido con tus amigos, con otros fans de las series turcas, para que todos podamos seguir debatiendo sobre este apasionante tema. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra familia de amantes del entretenimiento y activa la campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.